Yo creo que no hay negocio que pueda ganar sin entender bien a su consumidor. Y a veces puedes llegar directo al consumidor o tienes que trabajar con un intermediario, uno o varios intermediarios para llegar hasta allá. Pero en verdad no diseñar con el consumidor en mente es uno de los errores que hace que hasta las más grandes industrias fracasen en el momento en que divergen de su propósito real, que es servir al consumidor. Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Cuando el río suena. Mi nombre es Artemio Pedraza y cada semana entrevisto a los operadores, fundadores e inversionistas de las startups y empresas más exitosas de Latinoamérica para que puedas mejorar tu negocio hoy con sus mejores lecciones y consejos. En este episodio entrevistamos a Edgar Núñez, Chief Data Officer de Coca-Cola FEMSA, una empresa que sencillamente no necesita introducción. Con más de 2 décadas en Procter & Gamble, trabajando en datos y analítica avanzada, Edgar ahora lidera la estrategia de datos y la innovación digital en Coca-Cola FEMSA, impulsando el crecimiento y la eficiencia operativa en sus más de 2.5 millones de puntos de venta en toda Latinoamérica. En esta charla platicamos de cómo el movimiento de inteligencia artificial es uno que se originó desde los años 70, de cómo si le metes basura a un proceso vas a obtener más basura, el cómo no existe un negocio que gane en el mercado si no entiende a sus consumidores, y también de cómo el elaborar una buena estrategia define muy bien lo que vas a hacer, pero también lo que no vas a hacer. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal, Edgar? Muchas gracias por venir. ¿Cómo te encuentras? El día de hoy nos encantaría empezar preguntándote una pregunta poco técnica, tal vez un poco más filosófica. Nos encantaría saber qué opinión contraria tienes tú, ¿no? Cuéntanos de alguna forma de pensar que no compartas con el status quo o con el establishment. ¡Wow! Eso es una tremenda pregunta, Artemio. Qué buena manera de romper el hielo. No sé si todo el mundo esté de acuerdo o no, no sé cuánta gente se oponga a esto, pero hay muchos debates recientes. El mundo está loco, el mundo está en grandes problemas. Y De esto tiene que acuerdo. ver cero con el aspecto tecnológico posiblemente, pero debo decir que en cuestiones de salud me preocupa, por ejemplo, la inclusión de la religión en decisiones de salud. Lo veo Mm, muchísimo pasando en los Estados Unidos. Algunas religiones pues lo tienen muy marcado, súper estricto el tema de hasta dónde tú puedes recibir ayuda por la religión que profesas. Y pues eso le corta la vida a mucha gente o pone en mm, riesgo a mucha gente. Ahorita está muy también en boga la discusión sobre los derechos de la mujer a abortar y cuánto se ha hecho esto una campaña política de un lado y del otro en los Estados Unidos. Entonces, pues diría yo que el derecho a la libertad individual es ujú, una de esas que me gusta profesar y decir, pues me considero libertino en ese aspecto, si se quiere. ujú. Y pues, aún habiendo sido estudiado o educado en colegio católico, pues digo, la religión por un lado, y especialmente en temas de salud, no le veo nada de malo a que pues alguien que profese una religión también quiera ayudar a otros, pero cuando la religión choca contra decisiones de vida y de cómo mejorar la calidad de vida de la gente, pues ahí creo que me opongo fuertemente. Mira que sí, fue una preguntota y fue una respuestota. Muy bien. Pero yo creo que es importante saberse individual, como bien mencionas, ante cualquier tipo de propuesta social, venga desde el gobierno, desde una religión, desde tu mismo círculo social, pues saber que puedes no estar de acuerdo, ¿no? Y tener tus principios arraigados en otro lugar, y muchas veces de ahí también se construyen cosas muy, muy interesantes, Edgar, pero bueno, a ver, metiéndonos ahora sí ya a lo que nos trae acá el día de hoy, em, que es todo lo que están construyendo ahí en Coca-Cola FEMSA. Una pregunta obligada de un podcast de tecnología es, ¿dónde está tocando ahorita la inteligencia artificial a la organización? Y un poco qué están planeando con la llegada de esta tecnología o con el boom o con las infinitas aplicaciones que se han presentado este año a partir de los LLMs, ¿no? Es una conversación de muchos podcasts, de Sí. mucho tiempo. Déjame tratar de ser lo más sencillo y conciso posible.
Importante aclarar, yo no soy responsable por la implementación comercial de inteligencia artificial dentro de Coca-Cola FEMSA en mi rol de Chief Data Officer, sino que hay una dirección aledaña que dirige Gabriel Loy, gran amigo, que ve toda esa parte. Entonces, todo el diseño de productos de inteligencia artificial, inclusive, y ahorita voy a entrar mucho en el capítulo de Data Science, que es el área que él maneja, pues se ve más de ese lado. Entonces, la parte importante que quiero recalcar es la inteligencia artificial no es realmente nueva. Desde los años 70 Ujú. se viene incubando el tema, se le viene dando fuerza, obviamente ha explotado a medida que el poder computacional explota, pero pues ha tenido también distintos nombres, ¿no? Empezó en los años 2000, se puso de moda el término data mining, Mm. hacia la mitad de la década pasada empezó a agarrar fuerza Data Science, que fue parte también de lo que yo hacía en mis roles anteriores en Procter Gamble. Y te puedo decir que hoy una buena parte, o sea, sería un error decir que Coca-Cola FEMSA solo estamos apuntando a GenAI y que ese es el futuro de lo que estamos haciendo. Pues posiblemente sí, va a incluir porciones de GenAI con toda seguridad. Es una herramienta súper útil. Hablemos ahorita también del caso de uso de Copilot para mejorar la productividad de empleados dentro de la suite de Microsoft que nosotros utilizamos, como Ujú. tantas otras compañías. Pero lo cierto es que también tomamos muchísimas decisiones con la inteligencia artificial en su versión inicial de Machine Learning. Entonces, desde la cadena de suministro, operaciones comerciales, para hacer análisis de cadena o de cestas, o basket análisis de comparación entre y filtros colaborativos para tratar de determinar la afinidad que tiene un comprador de hacer la misma compra que hizo alguien más. Nosotros somos una empresa líder en distribución de productos, no solo de Coca-Cola, sino de múltiples otras categorías. Entonces tenemos más de 2,5 millones de puntos de distribución a través de toda Latinoamérica, bastante Wow. masivo, con lo cual te Wow. puedes imaginar que el proceso logístico de juntar el producto en camiones, planificar las rutas, hacer las paradas y garantizar máxima eficiencia en todo eso, preservando también con alta estima todas las variables de sostenibilidad y de protección al medio ambiente, se vuelven elementos de optimización. Entonces, digamos que hay un amplio rango en la inteligencia artificial y creo que estamos jugando en todo el espectro desde ya y vamos a seguir ahondando en cada vez más casos, desde la edición de contenidos, desde hablarle con mensajes más específicos a clientes y consumidores de manera tal que las campañas resuenen mejor con ellos, hasta pues elementos que se vuelven parte de la operación invisible, Ujú. tanto dentro de la infraestructura de IT como dentro de la cadena de suministro para la planificación de todos estos envíos que hacemos, tanto a clientes como a hogares. También tenemos 500,000 de hogares a los que entregamos directamente a través del programa En tu Hogar con Coca-Cola. Y todo esto está creciendo, ¿no? Entonces, la digitalización nos lleva a tratar de ser más selectivos en a dónde llegamos con qué tipo de vehículo, y esto también lo favorece la inteligencia artificial. Pero de nuevo, creo que hoy tratamos de decir mucho que AI equals Gen AI. La verdad es que hay múltiples disciplinas de Artificial Intelligence y tienen muchísimo tiempo ya formando parte. O sea, hay quienes dicen es que con la inteligencia artificial llegó la singularidad. Pues entonces llegó hace bastante rato, porque hace mucho tiempo que hacemos Machine Learning, hace mucho tiempo que hacemos optimización de cadena de suministro, y eso va a seguir estando ahí y se va a seguir potenciando. 2.5 millones de centros de distribución, eso es una locura operativa, pero De también centro me de entrega, imagino... punto de entrega. De puntos de entrega, ok, ok. Igual es una locura. Y me imagino que los datos que hay alrededor de esta magnooperación, que es la que está corriendo la compañía, por un lado deben ser muy difíciles de limpiar, ¿no? De acomodar y de hacer sentido de ellos. Pero por otro lado, justo ahí está tal vez la respuesta a muchísimas preguntas, justo de lo que mencionas, ¿no? De cómo optimizar la cadena de suministro y cómo crear una mejor compañía a partir de los datos. Es correcto, es correcto. A ver, pues Edgar, continuando por esa línea, nosotros queríamos preguntarte cómo consideras que ha evolucionado la ciencia de datos
en los últimos 20 años. Vimos que tienes una buena carrera donde has visto seguramente muchos cambios tecnológicos que han cambiado tu forma de trabajar, ¿no? Mencionas ya muchas implementaciones de inteligencia artificial más tradicional porque de todas formas es punta de lanza, ¿va? Pero más tradicional porque no es esta nueva, ¿no? Que tiene 2 años. Pero sí, cuéntanos un poco cómo ha evolucionado el panorama, qué no podías hacer antes que puedes hacer ahora, que te parece que es muy poderoso ajá. Mira, la capacidad computacional incremental que hemos visto en los últimos 20 años se ha puesto a la par de la creatividad o seguramente muy por encima incluso de la creatividad. Creo que hoy tenemos acceso a hacer cosas con restricciones que no existían hace 20 años. Cuando yo empecé no existía el concepto de Big Data, no existía la nube, existían data centers y existía el hardware y había que meterse, querías más capacidad y pues tenías que instalarle otro disco duro y así ibas, ¿no? Y el disaster recovery pues también se hacía de una manera, pues en función de lo que alcanzara en el presupuesto, con muchas menos herramientas. Entonces creo que se han profesionalizado muchas tendencias o se han profesionalizado muchas áreas del manejo de la información Mm. y eso ha permitido que la inteligencia artificial también emerja. El clásico concepto de que le pones basura a la entrada y sale basura a la salida sigue siendo igual de válido hoy que hace 20 años, eso no ha cambiado. Y si en algo ha cambiado, sí es en la escala, porque pues antes hablábamos de gigabytes y sonaba como un escándalo, y hoy en día ya hablas de terabytes con total soltura, y los más grandes hablan de petabytes y ya Ujú. empiezan a sudar un poquito. Entonces, o sea, sí se han generado unos problemas de escala adicionales, pero diría yo que uno de los principales cambios que ha habido es precisamente la aceleración del silicio y de la capacidad de procesamiento y el tener espacios no solo centralizados, sino ahora distribuidos para partir un problema en múltiples fragmentos, que es algo que, por cierto, el CERN tiene muchísimo tiempo también haciendo. Entonces, hay quizás industrias y academias que se desarrollaron mucho más temprano en métodos de manejo de grandes volúmenes de información. Y lo que ha pasado también es que se ha empezado a comoditizar esa Ujú. ciencia o se ha empezado a difundir más afuera de la academia y se le ha empezado a dar aplicación. Tengo muy buenos amigos que estuvieron en el CERN y que han sido parte de equipos de producto y de ciencia de datos en empresas muy grandes. Una vez habiendo terminado el proceso que ellos fueron a hacer de investigación científica en el CERN, y pues yo tuve incluso la oportunidad de ir a visitar las instalaciones allá y darme cuenta justamente. Entonces, hacia el año 2012, por ejemplo, se empezó a poner muy de moda el lenguaje R y había gente que Mm. tenía 10 años ya trabajando en R. Lo mismo, entonces creo que ese concepto de siempre hay un early adopter y siempre hay una cola de gente que lo empieza a seguir hasta que se vuelve inductivo y llegará alguno que llegue súper tarde, ¿no? Creo que otra cosa que ha cambiado muchísimo es la velocidad con la que se desarrollan nuevas plataformas, nuevas herramientas, de nuevo, para microsegmentar beneficios específicos de lo que anteriormente era simplemente ciencia computacional. O sea, estamos hablando en el año 2000, pues sí, había datos, pero salvo compañías como Google, quizás poca gente le puso tanto a profesionalizar el manejo digital de los datos hasta que se volvió absolutamente un commodity y no tenerlo se volvía una desventaja competitiva. Claro. Entonces, una respuesta un poco vaga, un poco larga hacia el lado de quizás no tan centrado en cómo ha evolucionado la ciencia de datos, pero es que todo se basa también en otros componentes, no solo en el álgebra. El álgebra detrás de la ciencia de datos ha sido la misma por muchos años. Quizás se ha vuelto más sencillo aprenderlo y en eso también debo decir, plataformas como YouTube también han inspirado a muchas personas a compartir sus conocimientos de manera gratis, pero también ha habido plataformas pagas que curan contenidos y eso también ha facilitado muchísimo que se haya hecho masivo e inductivo. Y hoy en día es muchísimo más fácil conseguir no solo científicos de datos, sino también los muy necesarios analistas de datos y los muy necesarios ingenieros de datos y los muy necesarios gerentes y especialistas en gestión de datos. Entonces también estamos viendo un mundo de diversificación de roles dentro del espectro de data y analítica que ayuda a hacer el trabajo mucho más armonioso, a dejar la figura del unicornio
que muchas compañías todavía tienden a pensar que vamos a poner la plata y contratamos un data scientist y que me haga todo. Entonces, y cuando entra el data scientist, el mejor contratado, te das cuenta que no es que, o sea, es una falla en las expectativas racionales que puedes tener en cuanto a todos los problemas que esa persona te puede resolver. Y si en verdad te los puedes resolver todos, pues felicitaciones. Pero francamente también vamos a un mundo de mayor especialización en donde quizás hay menos valor para los generalistas y pues crecer también toma el entender distintas familias de roles dentro del espectro de data y analítica y poder enheebrar productos de datos y diseño orientado a solventar problemas reales. De nuevo, quizás no es el tipo de respuesta que estaban esperando, pero así es como he visto mucho de la evolución de la inteligencia artificial y diría de nuevo que el álgebra es la misma. ¿Han cambiado los métodos? Sí. ¿Han cambiado las implementaciones? También. ¿Han cambiado los lenguajes de programación donde se curan? Quizás todo el mundo termina volviendo a decir, el mejor sigue siendo C. O sea, quieres algo que funcione con alto desempeño, lamento los que me están escuchando y amen Python, pero es así. O sea, quieres programas de alto desempeño, vas a volver con C una y otra vez. So, bueno, hay cosas que se han mantenido, hay cosas que sobreviven el tiempo y todavía son difíciles de mejorar, como el lenguaje C. Hay cosas que no tienen por qué ser reinventadas, sino simplemente explotadas y mejoradas, como el conocimiento del álgebra que tiene 3 siglos. Me encanta. Oye, Edgar, y aprovechando un poco que mencionas todos estos perfiles tan diversos que ahora conforman los equipos de data, ¿cómo se ve un equipo de data dentro de Coca-Cola? ¿Cómo se ve el equipo con el que convives todos los días? Muy bien. Todo parte de la arquitectura, así que vamos a hablar tanto de arquitectura de soluciones como arquitectura de datos. No son lo mismo, con mucho gusto andamos en la diferencia entre uno y otro, pero bueno, básicamente tú necesitas un hogar para los datos físico y necesitas una organización lógica de la información que reside ahí. Entonces esos son los dos roles principales. Adicionalmente hay un grupo de nuestro lado, lo hemos rebautizado como el grupo de Development, Security and Operations. Hay otros lugares donde todavía se manejan en mentalidad DevOps y hay otros lugares donde simplemente es ingeniería de datos, como fuimos nosotros anteriormente también. Pero la parte importante de seguridad primero, me parece a mí súper importante del día de hoy. Es difícil confiar en un dato que no se sabe que ha sido o no alterado de manera maliciosa, entonces es una responsabilidad elemental de una oficina de datos mantener los datos bien seguros. Y es tan importante así que a la par mío, pues también hay un Chief Information Security Officer que tiene una responsabilidad compartida conmigo en la protección de la propiedad intelectual en la figura de los datos. Entonces, digamos que es importante entender no solo dónde está mi oficina en mi línea directa de reporte, sino líneas aledañas. Entonces, hay varias de las piezas de arquitectura que reportan más hacia el lado del CTO. Hay piezas de seguridad muy específicas que reportan hacia el lado del Chief Information Security Officer, del CISO, o del Chief Technical Security Officer, con quien también trabajamos muchísimo. Entonces se vuelve un ecosistema, pero dentro de nuestra burbuja, pues también tenemos un área importante de Data Governance, que expanden temas como Data Quality, Data Catalog, Data Observability, y nunca dejar de lado la gran doctrina de Business Intelligence, donde lo que estamos tratando es de empezar a levantar cada vez más desde una noción de reportes básicos y de establecer cuáles son nuestros indicadores de performance esenciales y operativos, ahora explotarlos con un lente diferente. O sea, ya no es el Big Data de cuánto vendí y a quién le vendí y cada cuánto le vendo, sino ir elevando el nivel de preguntas hacia cuánto me cuesta realmente servir la siguiente ruta y cuáles rutas, con cuáles paradas sí conviene que yo atienda más frecuentemente o menos frecuentemente. Entonces, las preguntas van profesionalizándose, vamos yendo muy de la mano con el negocio en función de lo que el negocio está dispuesto a hacer, de las apuestas que en conjunto estamos dispuestos a hacer, porque no todo es el desarrollo de un algoritmo por el beneficio de la ciencia, ¿no? O sea, sí hay mucho de ponerlo a prueba. Pasa mucha experimentación dentro de mi oficina con mi equipo en todas estas disciplinas que les comentaba, pero en definitiva, pues estamos aquí
empacando y vendiendo Coca-Cola primero y principal, y es muy importante mantenernos enfocados en el desarrollo del producto, tanto de la mano de Coca-Cola como del lado del grupo FEMSA, ambos aliados importantísimos de nuestra empresa. Entiendo. Oye, Edgar, y para todos los que escuchan que no son técnicos, incluyéndome, y para poner un poco el ejemplo y abstraerlo, ¿no? Porque justo ahorita nos cuentas una operación que incluso había roles que estoy seguro que Rodrigo y yo no habíamos considerado dentro de la jugada, aunque hace todo el sentido del mundo por el tamaño de operación que tienen, o sea, y de datos que producen, ¿no? Pero bueno, a ver, imaginemos que yo soy un distribuidor de jugos o de leches y quiero justo de una ruta que tengo en una ciudad, pues optimizarla de la mejor forma. Desde una perspectiva de ciencia de datos, ¿cómo puedo responder esa pregunta? Que es, ¿cómo hago la mejor ruta para el camioncito que va a ir a llevar las leches o los jugos o lo que sea? Quizás es una de las aplicaciones más sensibles de GenAI que puedas conseguir al día de hoy. Y poco a poco, incluso versiones gratis te pueden dar casi la solución preempacada simplemente poniendo un prompt. Te va a dar, si lo buscas en ChatGPT o en el que más les guste, te va a dar distintas soluciones dependiendo de tu apetito por codificar y de tu disponibilidad de herramientas para hacerlo, ¿no? Anteriormente, quizás 5 años atrás, era un ejercicio de optimización que requería un software específico de cálculo matemático para calcular un problema que es caótico, porque tú tienes una permutación o una variación o una combinación de múltiples elementos. Entonces la cantidad de caminos posibles cuando tú tienes un número como 20 paradas, si tú dices, bueno, ¿de cuántas maneras puedo servir a los mismos 20 clientes? Quizás hay una lógica porque si tú lo pones en Waze y lo ves en el mapa, ahí tienes una indicación adicional topográfica que dice, pues tiene sentido que hagas la primera parada, la segunda más adelante, la tercera más allá, etc. Entonces, digamos que ahí la geografía te ayuda a reducir un poco el camino, ¿no? Entonces, son problemas que tienen topología espacial Mm. que como una buena consulta, digamos que esos problemas de geografía están bastante bien codificados en soluciones que cuestan muy poco o nada. De nuevo, depende de cuánto apetito puedas tener por desarrollarlo. Pero anteriormente requería un esfuerzo matemático de decir, bueno, déjame plantear una función objetivo, de minimizar costo o minimizar tiempo de entrega o minimizar alguna variable sujeto a ciertas restricciones y sentarte en tu optimizador, alimentarlo con ciertos datos y decir, bueno, cuáles son las órdenes que tengo abiertas y cómo las voy percolando entre todas las paradas que pudiera hacer. Y parte de las restricciones puede ser, no puedes hacer tantas paradas o una parada necesita mínimo tantos minutos en función de la cantidad de productos que vaya a entregar. Entonces sí hay que alimentarlo con cierta información. También es importante si uno se va a sentar a hacer este tipo de estudios de manera exploratoria, poder decir, bueno, ¿con qué cuento yo? ¿Qué sé? No solo la intención de resolverlo, sino pues con qué cuento para tratar de que el problema no sea uno que simplemente sea resuelto como una opinión, ¿no? Entonces, aquí vamos a la parte importante también de que el dato no existe en el éter, el dato se hace, el dato se crea. Mm. Entonces, así sea con un cronómetro y tomando mediciones de cuánto tiempo te tardas entre una parada y la otra, quizás es el mínimo insumo que alguien con una empresa muy pequeña que hace rutas, seguramente aunque sea empírico, lo va a tener. ¿Qué le conviene a esa persona y le recomendaría? Pues que tome más mediciones, no una cantidad enorme, pero que también vea dispersión y que aprenda que no todos los días se entrega y dependiendo de la hora del día puede que le cambie la ruta. Entonces esos son el tipo Mm. de factores que confunden, se llaman confounding factors, y que te pueden alterar el resultado de tu ejercicio de optimización. Y dice, bueno, si tú vas a salir a la ruta a las 7 de la mañana, esta es la forma en la que deberías hacer. Si vas a salir a las 9, deberías empezar por otro lado. Y si vas a salir a las 2 de la tarde, es una tercera solución. Entonces, hasta eso, hasta el punto inicial, puede hacer la diferencia en la solución final. Entonces, conviene tratar de especificar otra vez, utilizando herramientas de GenAI,
se pueden obtener muchas buenas respuestas que vengan parametrizables en función de este tipo de información de entrada. Y pues el cielo es el límite. Puedes jugar y decir, tengo un solo camión o varios camiones. Tengo un número finito de clientes o casi infinito. Tengo un número de productos discreto o es muy grande. Entonces, mientras más grande sea la cantidad de variables que uno quiera meter dentro de ese modelo, pues más va a necesitar de diseño más especializado y puede ser un poquito más lejano. Pero se puede empezar con mucha simplicidad. Estoy casi seguro, lo he visto en Excel, pero estoy casi seguro que uno busca y debe haber en Google algún Google Sheet que tenga optimización lista, que cuesta cero, pero eso sí, hay que poderlo alimentar con cierta información de inicio. Entonces, no se resuelve un problema como este sin tener cierta visibilidad de lo que uno sabe y puede medir del espacio que lo rodea. Qué importante varias cosas que mencionas, ¿no? O sea, de entrada, me encanta el hecho de que un dato no existe, que hay que generarlo. O sea, es un producto nuestro, diseñado por nosotros, ¿no? Como tomado de algún lugar de un input o de un output. Y también espero que la gente que esté escuchando esto encuentre el valor de adentrarse en este tipo de herramientas que luego por como el alto grado de tecnicismo con el que cargan, pues hay una barrera ahí de entrada que crees que esto pudiera no aplicar para tu negocio o que no tienes el tamaño necesario. Pero como bien dices, ¿no? O sea, en Google hay un montón de recursos, en YouTube seguro también hay un montón de recursos, y es cosa de que tu curiosidad y quitarte este velo de, no soy ningún científico en datos, como que, ¿qué voy a andar haciendo acá? Yo creo que eso es lo primero que hay que perder para meterse de lleno a esto, porque también otra de las cosas que queríamos preguntarte, Edgar, era justo de qué aplicaciones, y no me refiero a apps y servicios que hay allá afuera, ¿no? Sino aplicaciones en el mundo, en materia de análisis de datos, pueden tomar otros negocios para apalancarse de ellas, ¿no? Hablo de cosas que pues hacen muchas empresas, ¿no? Como el forecasting, todo este tema de la planificación de demanda o la optimización operativa. ¿Cuáles son otras de estas herramientas que tú crees que, pues, que es fundamental que los negocios conozcan o que tengan ahí un atisbo? Yo creo que no hay negocio que pueda ganar sin entender bien a su consumidor. Y a veces puedes llegar directo al consumidor o tienes que trabajar con un intermediario, uno o varios intermediarios para llegar hasta allá. Pero en verdad no diseñar con el consumidor en mente es uno de los errores que hace que hasta las más grandes industrias fracasen en el momento en que divergen de su propósito real, que es servir al consumidor. Y digo esto porque hablarle al consumidor puede hacer toda la diferencia entre preferir incluso un producto inferior por una comunicación más precisa que le llegue más directamente al consumidor versus irte por el producto de más alta gama, más alto precio, pero que en verdad no lo sientes tan cercano. Entonces te diría que aparte del forecasting, que es esencial para las compañías balancear sus inversiones en capital y en la utilización de sus activos, creo que todas las tecnologías que se pongan a disposición del entendimiento del consumidor son virtuosas en la medida en la que no sean invasivas y sean respetuosas de la relación con ese consumidor, ¿no? Entonces, hoy en día pues estamos inmersos en redes sociales y las redes sociales nos ponen en cierta cantidad de grupos. Se ejecuta el famoso targeting a través de esas plataformas que pueden llegar a nosotros. En teoría no en una forma uno a uno, ¿no? Nosotros estamos también constantemente dándole nuestros datos a muchas plataformas, algunas más seguras que otras. Aquí valga la acotación de mantenernos bien vigilantes porque sí hay riesgos en el mundo cibernético, pero dentro del ejercicio de nuestra decisión de a quién le damos nuestra información, pues también tenemos derecho de recibir información pertinente y relevante. Entonces, lo ve uno en todas las plataformas de redes sociales, el algoritmo parece que lo empieza a seguir a uno. Y en verdad lo que está buscando es darnos más de aquello que nos complace, ¿no? Con los efectos psicológicos que eso pueda tener también. Entonces también hay que ver en esas implicaciones éticas y morales de abusar de plataformas y de abusar de meter en cajas de resonancia a los consumidores o de permitirles que ellos se metan en cajas de resonancia. Pero digamos Claro. que para una compañía cualquiera que esté interesada en mercadear,
el producto debería ser esencial, la posición de ese producto en entorno digital pues también, y todo lo que se conoce como tecnologías de mercadeo digital o Mm. MarTech se vuelven supremamente importantes. Y cómo hacerlo con alta precisión también se vuelve una diferencia entre los que pueden sacarle beneficio al dinero que invierten en usar esos medios de comunicación y los que no. Porque si hay algo que Mm. pasa mucho en plataformas digitales es que el dinero se puede ir muy rápido. Entonces hay que hacer una planificación muy, muy detallada de cómo se va a usar eso, porque pues, la nube cuesta y todos los medios de comunicación digital pues también cuestan. Son compañías que están públicamente en la bolsa y publican grandes estados de resultados. Algunos de ellos son grandes aliados nuestros y los queremos mucho, pero esa es una buena parte de su revenue, de su negocio. Entonces, pues te diría que esa es una de las más importantes que veo porque la mayoría de las compañías sin un producto o sin incluso vender su servicio y manejarlo como un producto, Ujú. sin mercadearlo, sin hacer uso de los vehículos de comunicación, sin acercarse a su consumidor, están perdidos. Creo que después de ahí viene todo el tema de cómo mejoras tú el forecasting, cómo mejoras tú la planificación de tus activos para servir a ese consumidor con él o los productos que tenga, pero todo nace de ese maridaje entre lo que tú estás ofreciendo y a quién se lo estás ofreciendo y pues cómo usas tecnologías emergentes para llegar de una manera más precisa y también respetuosa en el sentido de no solo no ser invasivo, está el caso sonoro que quizás ya conocen de una farmacia mandando cierta información y pasándose un par de pasos más allá de la privacidad, sugiriéndole al padre de una familia pues que en su casa es momento de comprar pañales porque pues su hija dentro de esa casa estaba navegando contenido que hacía inferir que ella estaba embarazada. Y pues terminaba siendo cierto, pero era una violación de la privacidad de la muchacha. Mm. Entonces, a eso me refiero con responsabilidad ética, pero también Claro. al tema del manejo de frecuencia. O sea, porque los medios digitales son ampliamente efectivos a veces en llegar hasta distintas poblaciones. Hay compañías que invierten y sobreinvierten o malgastan en frecuencia. Y tiene el mismo mensaje una y otra y otra y otra vez hasta que te aburres. Entonces, esos son el tipo de miramientos también de las tecnologías son súper beneficiosas, pero así como un cuchillo puede cortar muy bien el pan, si sigues cortando, pues cortas la tabla. Entonces, hay que poner freno, hay que saber hasta dónde usarla y no siempre las tecnologías van a decir, hey, yo creo que esto es demasiada frecuencia. ¿Por qué? Porque pues, si se pasa en frecuencia y tú decidiste que ese es el plan, la Sigue. compañía que te lo está ofreciendo cobra más. Entonces, para la compañía es súper beneficioso que tú no te preocupes por la frecuencia. Entonces, es bien, bien importante que sepamos que las compañías están ofreciendo un servicio para ayudarnos a hacer una mejor gestión, para que nosotros no tengamos que desarrollar todo un stack de soluciones, pero pues hay que mirar cómo hacer uso responsable. Fenomenal. Justo me siento muy identificado con esta parte de entender al consumidor o al cliente ideal a partir de ni siquiera de los datos que vas capturando, ¿no? O sea, yo creo que es más incluso un tema como de mindset. Yo recuerdo mucho cuando nosotros salimos al mercado con nuestra agencia de diseño y desarrollo de software, pues no teníamos ni idea de qué necesitaba el mercado. Sabíamos nosotros que queríamos hacer apps y sitios, y así salimos anunciando que lo hacíamos, pero poco a poco, en medida de qué contenido era relevante, las llamadas de ventas que íbamos teniendo, poco a poco hemos ido encontrando cuáles son realmente esos puntos de dolor en los que nosotros ayudamos y hemos sabido, por un lado, crear mejores soluciones para esos problemas, pero incluso también saber cómo llevar esas conversaciones a las soluciones que nosotros ofrecemos, ¿no? A partir de que conocemos el dolor y de que hemos estado muy pegados a pues todas las personas que se sentan en nuestra mesa de ventas o los clientes que nos dan la oportunidad de servirlos o incluso aquellos que dijeron que no, pues solo regresando y tratando de siempre hacer este ejercicio de, bueno, ¿qué estamos aprendiendo, no? O sea, como esta brújula que puede ser el mercado, solo lo es cuando realmente le tomas esta importancia. Y si encima de eso ya hay una capa de datos sobre la que puedes generar hipótesis y resolver preguntas, pues solo hace este proceso uno mucho más eficiente y más
Más recargado no únicamente en lo que te dice tu gut, ¿no? Acá como tu instinto, sino también en lo que están hablando los datos. Y aprovechando eso, Arte, porque Edgar, te queríamos preguntar sobre sus procesos de innovación. O sea, ahorita nos imaginamos que tienen ahí varios dashboards que ya tienen, que están muy pensados, ¿no? Que tienen los datos, los KPIs que ya, que llevan años y años pensando, y que luego, pues, entra una nueva fuente de datos y la alimentan también, ¿no? Y me puedo imaginar ese flujo de trabajo. Pero cuando se trata de buscar en el horizonte nuevas oportunidades, ¿cómo es su proceso de innovación? Vamos, ¿cuál es el ejercicio para detectar las nuevas oportunidades que van a atacar ahora? Y un poco como el R&D que pueden hacer ahí adentro para llegar a la solución correcta. Te diría que todo debería partir de un problema bien formulado. Mm. Y clásicamente lo que mejor resulta es aquello que fue diseñado con el amor por resolver problemas. Entonces tú buscas una identificación del problema, te sientas con la gente que está afectada, te sientas con la gente que ha intentado resolverlo y persistes en, utilizando quizás metodología de design thinking, en empezar a decantar cuáles son pues todo ese árbol de opciones que pueden ayudar a resolverlo o aliviar parte o todo el problema. Eso es un camino, y es un camino bien virtuoso y lo utilizamos muchísimo aquí, especialmente con aquellos problemas que ya consideramos que están bien formulados. Mm. No se debe aminorar la cantidad de trabajo que se requiere para formular correctamente un problema. Entonces no es coser y cantar, no es trivial. Hay otra vertiente que a mí me encanta, debo decirlo, de la innovación, que requiere basarse precisamente en la curiosidad y tener gente trabajando activamente en entender qué se está ofreciendo allá afuera. No es solo seguir al que pone un siguiente producto o una siguiente aplicación. A veces puede ser un componente que uno puede inyectar dentro de un ecosistema digital que trae un beneficio adicional. Entonces, básicamente, me compré un juguete nuevo y veamos cómo hacer uso de esto. Muchas compañías no tendrán acceso a ese tipo de beneficios, pero a veces son los mismos proveedores de las mismas herramientas que ya tenemos los que dicen, oye, mira, yo estoy generando esta visión de lo que mi producto digital puede hacer. Entonces esa parte también es muy, muy importante y nosotros le invertimos mucho tiempo también como líderes de negocio con conocimiento tecnológico a poder hacer el reto de decir, por lo menos pensemos un poco, porque hay gente que está dedicada a, como ustedes, a hacer desarrollo de software, que usaron una base de conocimiento para decidir cuáles son sus siguientes features y cómo van armando ese roadmap y cómo van creciendo su producto. Entonces, lo mínimo es, pues, darles el respeto de entender qué es lo que hay dentro de ese producto en el presente y lo que va a haber en el futuro. Y entonces poder empezar a conjeturar cómo esto se usa y cómo esto beneficia, cómo esto resuelve el mismo problema de una manera más eficiente si es que ya lo teníamos en uso. Y pasa también porque, de nuevo, una parte importante de por qué hacemos innovación no es solamente para estar constantemente desarrollando algo nuevo. La innovación también se usa para mejorar la operación, para mejorar la base, para hacerla más eficiente, para hacerla más económica. Entonces, esos son dos puentes, digamos que de la intersección a veces llega un problema que no tiene una solución tecnológica y pues nos pone en el desarrollo científico de aquí no hay algo que se pueda adquirir que nos dé velocidad de impacto. Aquí hay algo que hay que desarrollar con ciencia computacional pura y dura. Cada vez hay menos de ese tipo de cosas, posiblemente. O sea, cada vez hay proveedores y esto es rampante, ¿no? Eso también ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Antes tenías uno o dos, y lo mencioné hace un rato, tenías uno o dos desarrollos grandes de software por quinquenio. Hoy tienes uno o dos desarrollos de software grandes por 15 minutos. Y eso es el tipo de cosas que GenAI también están acelerando muchísimo, porque alguien con muy buena idea de qué le va a pedir a un asistente semiautónomo, pues puede empezar a crear aplicaciones full stack y resolver cosas que antes no podía resolver. No solo es el copilot para desarrollo de código específico, sino es decir, mira, ahora levántame toda la aplicación que haga un pedido de órdenes digital. Antes eso eran 10.000 líneas de código y eran meses de trabajo para un equipo de 2, 3, 5 personas.
Hoy son 15 minutos. Sí, pagas los tokens y los obtienes. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión de la investigación y desarrollo y cómo la vemos aquí. De nuevo, dos carriles. Ojalá que logremos una intersección. Hay algunos que quedan huérfanos. Entonces hay cosas que dicen, se quedan un poco como el martillo dorado y tratamos de tener cuidado de decir, tecnológicamente existe, luce bien chingón, no tenemos algo que hacer con él. Vamos a resistir por lo menos Claro. no crear un problema para usar una solución. Porque también pasa mucho que cuando dices, esto tiene que servir para algo, pues sí, pero en verdad no es uno de los problemas que más identifiquemos. Entonces siempre tratamos de volver y decir, tiene que haber un maridaje entre un problema real que veíamos hoy o lo declaramos como una oportunidad de aprovechar mejor la tecnología, pero no forma parte y normalmente cuando lo ves en creación de valor o impacto, no está dentro del top del ranking y pues no se le da la prioridad. Edgar, y tocas algo también que a mí me parece, digo, es interesante, pero también es divertido, ¿no? O sea, toda nueva herramienta tecnológica, todo nuevo desarrollo, toda nueva implementación crea un problema, aunque esté resolviendo otro, ¿no? Y a veces esos problemas son muy breves, ¿no? Y el change management lo resuelve y el equipo se alinea y a la semana ya están todos corriendo. Pero de todas formas, hubo un problema de una semana, ¿no? Había que capacitar a todo el equipo, que lo tuvieran que empezar a hacer. Y esto sucede con cualquier cambio de proceso, ¿no? Entonces pues, me parece divertido como, vamos, pues si tienen así perfiles asignados para estar probando cosas, que tengan que evaluar particularmente eso, ¿no? Mira qué interesante esta herramienta, pero el problema que nos va a causar puede ser que sea más grande que los beneficios de implementarla. Correcto. Que es existe de Occam's Razor, la paradoja de que la solución más simple suele ser la adecuada. Uh-huh. Y esto aplica, también existe algo que se conoce como la sobresimplificación, que es muy peligroso, pero es bien, bien importante cuando uno administra un ecosistema digital y está diseñando soluciones, tratar de hacer más valor con menos componentes, Claro. sin caer en una sobreutilización, sin caer en una peligrosa sobresimplificación. Uso también la analogía de las navajas hermosísimas que tienen montones de herramientas de la marca que uno prefiera. Son absolutamente imprácticas de llevarlas en el bolsillo, que cuando uno se va de campamento, pues quizás esa es la que uno quiere llevar, ¿no? Yo que fui scout, pues también llevaba mi navaja a donde iba, pero en vida adulta uno se va dando cuenta que nada reemplaza la herramienta correcta para resolver el problema que uno tiene enfrente. Entonces, tú quieres un cuchillo, no buscas la navaja multiuso. Y tienes que atornillar algo en tu casa, especialmente si está fuerte, no puedes usar la navaja porque aparte de la parte. Entonces, es ese tipo de cosas en donde dices, mucho cuidado, mi consejo justamente al mercado que nos escuche, tengan cuidado con los encantadores de serpiente que tratan de vender la bala de plata o el solucionador mágico que resuelve absolutamente todo en el sistema, porque típicamente puede hacer de todo, pero todo lo hace Ajá. mediocre. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Prefieres dos componentes que realmente hagan lo que necesitas con altísima calidad y altísima confiabilidad o quieres andar rengueando todo el tiempo? Porque es como cuando te resistes a hacerle mantenimiento a la bicicleta y la cadena se traba cada vez y cada vez más. Y tú dices, bueno, me pasó una vez y no le presté atención. Y te va a pasar más frecuente. Entonces, no le prestes atención a un componente defectuoso que tienes dentro de tu ecosistema y se va a sentir como la cadena de la bicicleta que se traba cada vez más. Justo hace poco vino al espacio Eric Johansen, que es CTO de una empresa que se llama Zeppelin. Y uno de los grandes insights que yo me llevé de esa conversación fue que en medida que tú estás desarrollando, mientras más pequeña sea la historia de la funcionalidad que estás creando, el código va a ser más limpio y por ende tu plataforma va a ser una mucho más fácil de mantener. Y muchas veces tú crees que pues las cosas tienen que ser muy complejas, justo, ¿no? O te empiezas a inventar problemas arriba de la solución que ya tienes, cuando muchas veces justo solo tienes que ir al punto y de ahí partir, ¿no? Y de ahí comenzar a agregar, no desde antes, porque te estás metiendo en problemas que pues, tal vez te pudiste haber ahorrado o que ya incluso utilizando la herramienta te des cuenta pues, que nada de eso servía y que es otra la solución que tienes que construir, ¿no? Correcto. A ver, antes de continuar, perdón, Ro, para la gente que está escuchando esto, más bien para todos los que nos están viendo en YouTube,
Queremos pedirles que por favor se suscriban a nuestro canal y nos dejen un comentario para llegar a más personas. De igual forma, si ustedes conocen a cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa tecnológica, por favor compartan este espacio con esa persona ya que la estamos buscando. Fin del comercial. Y otra cosa que queríamos preguntarte más sobre tu visión personal de los datos, ¿no? ¿Qué cambios en materia justo de análisis de datos traes a Coca-Cola desde Procter & Gamble, de donde vienes en tu experiencia anterior, ahora que entraste? O sea, ¿cuál consideras que es como el sabor que te gusta ponerle a los datos o una aportación importante a cómo estaban midiendo antes las cosas? Yo creo que la gestión de datos y de activos de datos como producto se vuelve esencial. Hay ciertas cosas que se consideran sentido común hasta que se profesionalizan, ¿no? El mismo esquema de gobernanza y de gestión de datos, antes que existiera el framework de DAMA, pues se dejaba mucho al libre albedrío. Antes que yo tuviera la oportunidad de estudiar mi posgrado, pues no sabía tampoco qué era COVID, por ejemplo. No COVID, la enfermedad, sino COVID, el set de reglas de Information Security. Y ahí es donde uno empieza a valorar muchísimo la importancia de un framework, del camino andado, de la sapiencia hecha, una estructura de conocimiento reaplicable. Entonces, le damos muchísima importancia en mi gestión pues a los frameworks, sin necesariamente caer en una complacencia o en una observación ciega o actos de fe. Aquí se vale criticar hasta el framework más utilizado, pero como dicen en buen mexicano, tratamos de no reinventar el hilo negro en ese aspecto. O sea, si tenemos buenas doctrinas que nos guíen a hacer el trabajo de una manera más profesional y de una manera muy autocrítica también, mirar todos nuestros procesos y correr matrices y assessments de madurez, pues vamos y los hacemos. Y de nuevo, no necesariamente tienes que tener un apoyo de un tercero, pero el que cuente con ese apoyo de un tercero, que le pueda dar ese aporte de visión crítica, pues también bienvenido. Entonces, se puede hacer tanto de la introspección, y con mi propio grupo lo hemos hecho ya en varias ocasiones. Nos hemos propuesto decir, mira, liderazgo significa, y generar una estrategia significa decir que sí vamos a hacer ahora y después, y que no vamos a hacer ni ahora ni nunca. Entonces, suena un poco duro a veces, pero también nos ha dado velocidad, nos ha dado agilidad, nos ha dado empoderamiento de retar al negocio, de decir, todos somos parte de este mismo negocio, todos estamos empujando hacia el mismo destino, hacia la misma orientación, hacia las mismas metas, que son crecer con el consumidor y con nuestros clientes. Y mientras estemos enfocados en que los problemas son los que hagan que el camino o la resolución de problemas va a hacer que los consumidores estén más satisfechos, todos estamos apuntando al mismo lugar. Entonces, pero todo empezó, creo que la parte más importante fue justamente empezar a profesionalizar mucho el trabajo que ya hacíamos, darle debida relevancia a los frameworks, darle debida relevancia a certificaciones internas y externas, y darle maximización al uso del ecosistema, de los elementos que tenemos dentro de nuestro ecosistema digital, porque también es fácil decir, yo esto lo compré porque hace A, y pues, pero la lista dice que también hace B, C, D, E, F, G. Entonces, también tenemos una obsesión saludable por entender el producto y otra vez sin caer en el compromiso de decir que vamos a generar problemas para poder usar mejor esas soluciones. Pues por lo menos estamos diciendo es que sí, con conocimiento de causa ya entendimos que no necesitamos meternos en F y G, pero sí necesitábamos B, C, D y no lo estábamos usando. Entonces, ese mapeo constante del producto es algo que quizás le estamos dando mucha más fuerza desde que yo llegué. Y como les digo, pues cada una de las prácticas está profesionalizando su currículum, el tipo de desarrollo que quieren para el talento interno y para el nuevo talento que vayamos a traer. Y pues se encargan de incubarlos y de ponerlos a producir de la manera más eficiente posible, con un tiempo de preparación antes de entrar en prácticas funcionales, ¿no? Entonces, es un modelo también que manejamos donde tenemos prácticas gobernando o liderando las disciplinas y las habilidades y las ponen al servicio de la creación de productos de datos para las distintas funciones o multifuncionales. Me encantó, Edgar, que dijiste
que para ustedes una estrategia significa decir lo que van a hacer ahorita, lo que van a hacer después, lo que no van a hacer ahorita y lo que no van a hacer nunca. Porque esto, y sobre todo aplicado al desarrollo de productos digitales, ¿no? Digo, no todo, no todo se trata de eso, pero como que ahí me resonó muchísimo. Porque, bueno, o a gestión de proyectos, ¿no? Es muy fácil dejar ahí la carpeta de lo que vas a aplicar después, ¿no? O no borrar esa función porque probablemente va a ser útil en otro momento, o no, o bueno, o no aligerar el equipo, o no contratar al perfil, o no, vamos, el hecho de no bloquear para siempre las tareas en las que no estás enfocado, produce mucha pérdida de energía, ¿no? Y en materia de data puede ser, los costos pueden ser inimaginables, ¿no? O sea, si dices, bueno, pero si estoy generando esta data no la voy a usar, ni modo de borrarla, ¿no? Bueno, pues justo aquí es un gran ejemplo, ¿no? Porque eso puede ser justo una diferencia considerable cuando estamos hablando de volúmenes de data grandes, ¿no? Me gustó mucho esta política de lo que no vamos a hacer nunca. Ahora, esa decisión es complicadísima, ¿no? Porque pues quiere decir que de verdad te comprometes al 100% con tu estrategia y vamos, hay que confiar mucho en ella, ¿no? Digo, o tener la data adecuada para tomar esa decisión. Que... Correcto, correcto. Sí te puedo decir que en efecto nunca suena muy fuerte y rara vez termina siendo un nunca definitivo. ¿Qué puede hacer que sea un nunca definitivo? Que tú violes los principios de la compañía, que tú violes algún tema legal con la propuesta que estás haciendo, que entres en un territorio éticamente discutible y prefieras no hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas sí pueden ser no y nunca, y no va a pasar, y ponen en riesgo a la compañía. Entonces, esa es la parte donde uso el nunca con más precisión y con más aplomo. Te diría que hay un nunca más pasajero, en donde quizás la expansión es no hasta que no entendamos cuál es el beneficio de hacerlo y que estemos de acuerdo en que vale la pena la relación riesgo-beneficio. Porque ahí es donde está la magia muchas veces. Hay veces que el mundo puede tener ideas muy valiosas que no estamos dispuestos a implementar. Nos pasa como compañía, me pasaba como compañía de Procter y pasa en muchos lugares. Hay ciertas cosas donde aquellos que tienen la responsabilidad de decidir pueden decir, no me siento afianzado con los argumentos que tengo en mente y enfrente para decidir que sí lo quiero hacer. Entonces, no es un tema solo de la calidad del algoritmo. Esto es un tema que me apasiona muchísimo. Es por qué la gente no deja que los algoritmos funcionen. Hago mucho la acotación he tenido la oportunidad de permitir a 3 marcas diferentes de carros en la misma curva manejarme autónomamente. 2 de ellas me dieron una sensación de que me iba a ir por el precipicio. La tercera, muy cauta, dijo, no puedes soltar el volante. Yo te puedo manejar autónomamente, pero la alerta estaba constantemente ahí y decía, si tú sueltas el volante, yo paro el carro. Entonces, como que era un sistema asistido, y esa es otra parte de la diferencia entre pues, la inteligencia artificial y la inteligencia aumentada, en donde tú dices, pues, una cosa es que tengas un algoritmo que te puede hacer algo por ti, y otra cosa es que tú tengas elementos probatorios de que lo va a hacer bien por ti en todas y cada una de las situaciones y en todos y cada uno de los casos bordes. Claro. Entonces, pues con esto dicho, la expansión sí va más del lado de el nunca significa saber y ordenar siempre en función del impacto de negocio. Al final no estamos desarrollando ciencia por el amor a la ciencia. Somos líderes tecnológicos y el TECNE significa precisamente conocimiento aplicado. Entonces, lo estamos aplicando a nuestro propósito de negocio. Y la intención es que si no conseguimos un propósito de negocio con el cual nos sintamos cómodos como grupo multifuncional en permitirle actuar, son razones suficientes para decir, es que no importa que la herramienta de GenAI me ayude a desarrollarlo en una fracción del tiempo. No va a haber la luz. Entonces, esto sí es un beneficio enorme de las herramientas, de decir, cuando la experimentación se hace notablemente más sencilla, pues te puedes arriesgar a fallar más rápido. Pero también requiere mucho del trabajo de garantizar seguridad psicológica en que no vas a penalizar a alguien porque no obtenga los resultados que tú estás buscando, lo que típicamente se llamaría un fracaso. Entonces, vuelvo y digo típicamente, y es otro de ese tipo de cosas en donde yo me opongo a mucha gente. A mí sí me gusta experimentar y sí me gusta aprender de errores. Y me gusta que mis equipos sientan que solamente fallan si fallan en aprender.
Entiendo. Si lo hiciste y sacaste algún aprendizaje, es como a Thomas Edison inventando la bombilla, que dijo, yo no he fallado 10.000 veces, he tenido éxito 10.000 veces en probar que así no se resuelve el problema. Esa es muy buena. Híjole, Edgar, la verdad es que siento que toda esta conversación ha sido una gran mezcla entre principios de negocio, pero también abordados desde un pensamiento muy matemático, ¿no? O sea, todo siempre parte de plantear muy bien un problema, ¿no? Llegar a la solución, ver por dónde, cuál es la mejor forma, ¿no? De darte cuenta de las mil formas que no es, ¿no? Ahí hay como un viaje de inversión también. Y claro, ¿no? Viniendo de un científico de datos es completamente lógico, pero ha sido una gran conversación en esta materia y justo para la última pregunta, esta es un poco más romántica y es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Aprovechando que estás en una empresa como Coca-Cola FEMSA, nos encantaría preguntarte qué podrían aprender de su cultura de trabajo otras empresas del país o de la región. Nosotros somos una empresa muy grande, tenemos 130.000 empleados, que para una industria latinoamericana es bastante grande. Dentro de nuestra industria se valora absolutamente a todo el mundo y se entiende que todos son esenciales en cumplir el propósito de la empresa. Y no importa cuánto yo limpie con mi equipo los datos, no importa cuánto yo me esmere en que hagamos la toma de decisiones más prolija que podamos hacer, si no logramos habilitar al que maneja el camión y lleva el producto y hace todas las paradas y aguanta frío y calor y le pone todo el corazón como le pone mi equipo de datos a hacer su trabajo, toda la maquinaria falla. Entonces creo que es algo que se entiende notablemente bien aquí, que no hay nadie, no hay rol que sobre. La compañía está constantemente evaluando la efectividad organizacional, tanto para crear como para eliminar roles donde convenga, porque ningún rol es permanente, ¿no? Todavía no estamos en manejo autónomo de camiones o en una flota de entrega, como ves algunos videos ya pasando en internet que entregan el pollo frito con un robotcito en la casa y tú pones el pin y te lo entrega. Nosotros somos muy intensos todavía en el uso de fuerza laboral humana Mm. y nos gusta ser una empresa muy humana. Estamos tratando de hacer las cosas mejor con los humanos, por los humanos y para devolverle calidad de vida a los humanos. Sí, sí y sí. Pero de nuevo, creo que es algo que valoro muchísimo de esta empresa, en donde solamente tengo 8 meses trabajando, pero que ya quiero profundamente, precisamente porque siento que todos nos sentimos valorados y parte de, otra vez, de que todos somos el negocio. De que si falta cualquiera de las organizaciones, la magia deja de suceder con igual eficiencia. Y por eso también estamos constantemente evaluando qué roles deberían hacer vida, porque sí pasa mucho que en ausencia de una mejor definición de quién hace qué, empiezas a tener equipos sobrecargados con actividades que no son Mm. expertos en hacer. Ujú. Entonces, vuelvo al concepto de zapatero a tu zapato. La intención no es clavar a todo el mundo y decirle, tú haces lo que yo te digo y yo te voy a sobreindicar cómo hacer y este es tu pedacito y tú juegas tu posición y ya. Pero sí tiene mucho que ver con la analogía del fútbol, ¿no? O sea, tú estás jugando al fútbol y tú fluyes como equipo y te interconectas con el equipo y mueves el balón y defiendes y atacas. Entonces, así funciona esta compañía, ¿no? Hay una parte, pues sí, de mirar el mercado, las tendencias y garantizar que nuestros competidores no se nos vayan por delante y que nosotros sigamos siendo líderes. Pero las métricas son también notablemente sencillas como para que todos entendamos cuál es la misión común que tenemos, cuál es el foco en el consumidor que debemos tener y cómo ganar significa ganar con el consumidor y en la preferencia del consumidor sin tomar atajos. Es un negocio bonito como muchos negocios, que de nuevo rescato el concepto de la calidad humana y lo disfruto muchísimo también cada vez que visito cualquier unidad operativa en cualquier país. Se siente muy, muy parejo, a pesar de que, pues sí, somos una cultura latinoamericana. Nosotros estamos Ujú. en 10 países en Latinoamérica, pero sí hay diferencias culturales de un país al otro y de todas maneras se siente el mismo espíritu. Este negocio somos todos. El que nos falte hace que el negocio sea notablemente más difícil.
no me extrañaría ver que en las situaciones difíciles, pues alguien se monte en un camión con poca experiencia para hacerlo. Sería irresponsable quizás, pero a ver, como que en visión romántica, quizás estamos dispuestos a hacer lo que hace falta para que el negocio siga funcionando. Te entiendo. También creo que lo hacemos suficientemente bien como para que nadie tenga que hacer algo drásticamente diferente a lo que hace, sino que sí pensamos con cierta resiliencia para que pues, la gente también goce de cierta calidad de vida, ¿no? Eso también es altamente valorado. Hay muchísimo trabajo, creo que no es distinto en empresas que triunfen, pero también hay una devoción muy fuerte por garantizar que la gente disfruta del trabajo que hace y tiene una calidad de vida fuera. Una vez que dice, ya terminé mi periodo de trabajo, todavía le queda energía, todavía tenga ganas de hacer más cosas por fuera. O sea, hay mucho, mucho cuidado, mucha protección al empleado. O sea, ese es mi largo planteamiento. Fenomenal, y no me imagino lo que sucede cuando escalas esto a 130,000 empleados que comparten este espíritu y esta cultura que justo nos mencionas, Edgar. Vámonos ya a cerrar el capítulo. Muchísimas gracias por venir a este episodio, Edgar. Gracias por contarnos de tu experiencia, de todo lo que están construyendo ahí en Coca-Cola. Es muy emocionante y estoy seguro que la gente que esté escuchando se lleva mucho valor de esta conversación. De igual manera, quiero agradecerle a todos ustedes que se quedaron hasta este punto de la charla y recordarles que si nos están viendo en YouTube, por favor, se suscriban a nuestro canal y nos dejen un comentario porque esto nos ayuda a llegar a más personas. De igual forma, los invito a que se suscriban a nuestra newsletter en cuandoelriosuena.com. Si ustedes lo hacen, nosotros prometemos notificarles cada que tengamos un capítulo nuevo. Siempre publicamos todos los lunes de manera religiosa. Y por último, todo el equipo de marketing, Rodrigo y yo, les queremos pedir con el corazón en mano que si pueden compartir esto con cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica en Latinoamérica, por favor háganlo, ya que los estamos buscando a cada uno de ellos. Nos vemos a la próxima y muchas gracias, Edgar. Cuando el río suena.